Vamos a continuar con el repaso de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión leeremos el capítulo 2, versículo 2, cuando el apóstol Pablo dijo: Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Recordemos que este capítulo 2 se enfoca en el tipo de relación interpersonal que establecieron el apóstol Pablo y sus colaboradores, Silas y Timoteo, con la iglesia o con los tesalonicenses, y que este tipo de relación también nos sirve a nosotros como ejemplo para nuestras relaciones con otras personas. En la lección anterior vimos que había una importancia especial en que nuestras relaciones no resulten vanas, es decir, que no se enfoquen solo en lo temporal y pasajero. Aunque hay muchas cosas buenas en las relaciones que establecemos en el mundo, como el trabajo, el estudio, incluso los pasatiempos sanos, pero la voluntad de Dios es que en estas relaciones podamos compartir los bienes eternos, y esto es por medio del Evangelio. Pero en este versículo 2 del capítulo 2, el apóstol Pablo habla del precio de este tipo de relación que escapa de lo vano, es decir, de la inversión o del costo que se tiene en una relación en la que se transmiten los bienes de Dios, los bienes eternos. Debemos recordar que en toda relación interpersonal hay un intercambio de bienes. En toda relación se da algo y se recibe algo. En otras palabras, hay una relación en la que se incluye siembra y se incluye cosecha. Hay una inversión y unos rendimientos. En una relación laboral, por ejemplo, ofrecemos nuestro trabajo y recibimos una paga por él. Si nuestra relación es de amistad, compartimos experiencias y pensamientos y recibimos apoyo, opiniones y hay compañía mutua. En una relación siempre hay un intercambio de bienes. Veamos cómo aún desde el saludo, que es lo más básico de una relación interpersonal, hay una transacción de bienes, porque se expresa un buen deseo y se espera recibir una respuesta similar. Como cristianos no debemos menospreciar ni siquiera el saludo con los demás. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La voluntad del Señor para sus discípulos es que desde el saludo tengamos en el corazón, en fe, que estamos transmitiendo los bienes eternos que Dios nos ha dado. Cuando tenemos comunión con Dios, también esa es una relación, y en esa comunión hay un intercambio de bienes. En la oración y la meditación de la palabra de Dios, nosotros tributamos a Dios alabanza y le abrimos el corazón, y también Dios nos da su palabra, su fuerza, su ánimo, su provisión, su paz, sus bienes eternos. Y a lo largo del día podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si nosotros queremos transmitir bienes eternos a los que nos rodean, debemos saber estas dos cosas. Primero, debemos recibir de gracia, es decir, debemos pasar tiempo con Dios, tanto en oración como meditando en su palabra. En segundo lugar, debemos saber que enfrentamos o enfrentaremos oposición. De esta oposición es precisamente que hablaron el apóstol Pablo y sus colaboradores en este versículo 2. Por eso dijeron: Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Lo que están diciendo es que antes de que ellos pudieran compartir los bienes eternos a los tesalonicenses, tuvieron que padecer y aún ser ultrajados en Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia a donde ellos habían llegado. Entonces, Pablo y Silas con Timoteo, por un lado estaban en comunión con Dios,
ahí recibían de gracia. Pero antes de dar de gracia, antes de compartir esos bienes eternos, padecieron ofensas, rechazos y menosprecios. Estas dos cosas son parte de la vida del cristiano. Esto es lo que también dice la Biblia en otro texto. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Alguna vez hemos sentido también estos padecimientos? ¿Hemos sido ultrajados, ofendidos, menospreciados o incluso insultados? El apóstol explicó que todo esto es parte de la oposición que enfrentan los mensajeros de Cristo, aquellos que reciben de gracia para poder dar de gracia. A veces las batallas de los cristianos se hacen tan fuertes que el término griego que usó el apóstol Pablo para decir que había gran oposición es un término que se pronuncia agón, de donde también viene la palabra agonía o agonizante. Esto significa que a veces la oposición que enfrentamos es tan fuerte que parece que no podremos resistir. Ahí en Filipos, Pablo y sus colaboradores fueron encarcelados, fueron azotados, les fueron puestos cepos en las manos y los pusieron en el calabozo más profundo de la cárcel. Recordemos que los cepos eran unos instrumentos normalmente de madera para inmovilizar a los presos. De manera similar, aquellos que tienen en sus corazones el Evangelio eterno a veces enfrentan un trato como de malhechores, son acusados falsamente, son menospreciados y enfrentan situaciones que intentan inmovilizarlos, desanimarlos, hacerles desistir. Debemos ver que siempre que busquemos establecer relaciones que no resulten vanas, sino que procuremos comunicar dones eternos por medio del Evangelio, enfrentaremos gran oposición. Pero Dios tiene propósitos aún para esos momentos. Uno de estos propósitos es que dejemos de confiar en nosotros mismos y que aprendamos a confiar en Dios. La autoconfianza es algo muy arraigado en nuestro corazón. Es difícil de quitar la autoconfianza. Y precisamente por medio de las aflicciones aprendemos a confiar solamente en Dios. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Algo muy similar como agón, como el término que veíamos, agonía. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Otro propósito es que a través de las aflicciones, el Señor enseña a sus discípulos que lo externo no puede tomar control de lo interno, sino que lo interno del corazón debe tomar control de lo externo. La hostilidad externa de aquella cárcel de Filipo no podía tomar control de la paz interna que tenían Pablo y sus colaboradores, sino que la paz de Cristo que estaba en ellos debía tomar control de la hostilidad de aquella prisión. Por esto, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice que a medianoche en la cárcel el apóstol y sus colaboradores oraban y cantaban himnos a Dios, y que los presos los oían. Así que la paz que ellos tenían comenzaba a influir en la hostilidad de aquella prisión. Incluso la Escritura dice que el mismo carcelero, el que estaba cuidándolo, siendo responsable de todos los presos, él recibió a Cristo junto con toda su casa. Así que aquella hostilidad no pudo amargar el corazón de Pablo, sino que la paz de Cristo que Pablo tenía en su corazón influyó o tomó el control de aquel ambiente hostil. Esto es también lo que el Señor enseñó a sus discípulos, que si alguna casa no los recibía, siendo hostil esa familia o mostrando menosprecio, la paz que Cristo les iba a dar a aquella casa por medio de los discípulos se regresaría a los discípulos que habían sufrido ese rechazo o aquel menosprecio. Es decir, los discípulos no serían afectados por el rechazo, sino que la paz de Dios seguiría gobernando sus corazones.
Al final, Dios libró al apóstol y a Silas y a Timoteo de aquella cárcel de Filipo, para que pudieran predicar con denuedo el Evangelio en Tesalónica, para que pudieran predicar con convicción, sin confiar en ellos mismos, sino confiando en Dios. Por esto, nosotros también, en medio de las aflicciones, en medio también de los menosprecios, del rechazo, podemos cantar himnos a Dios y podemos orar. Permitamos que la paz que Dios ha puesto en nuestro corazón por medio de Jesucristo, de su cruz, de su evangelio, permitamos que esa paz tome control de nuestro exterior. Si por algo sentimos que la dificultad es mayor que nuestras fuerzas, que no podemos seguir, y aún sentimos, como dijo el apóstol Pablo, aquel agón, aquella oposición al grado de agonía, dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, y confiemos en Dios, quien da vida a los muertos. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre